ya está Vero, así que mientras esperamos que Guille y Ada se organicen allí en la casa y nos digan que ya está todo en condiciones. Verónica, ¿qué te parece, no? En esto vos mencionabas que más allá de que tenemos las leyes, tenemos ministerios, y casi todas las provincias tienen, el número no baja, ¿no? ¿En dónde tenemos que seguir poniendo fuerzas para este cambio? ¿O dónde tal vez no estamos poniendo la fuerza para que esto cambie? Bueno, es verdad que tenemos Ministerio de la Mujer a nivel nacional y en la mayoría de las provincias cuentan con el ministerio y si no con alguna secretaría y demás. El tema es que desgraciadamente muchas veces se arman bonitos speech o eslogan que llaman la atención y quedan muy bonitos, pero que después en la práctica no se ayuda realmente o se utilizan todos esos recursos que el ministerio cuenta con muchísimos recursos, no se usan realmente con esas mujeres en situación de vulnerabilidad o que están sufriendo violencia o ayudan según la ideología que tengas. Y cuando una mujer sufre violencia o femicidios, como en nuestros casos, debería haber más apoyo y hacer más hincapié en eso, ¿no? Hay que tratar desgraciadamente no alcanza, entonces tenemos que seguir con más campañas de concientización, de sensibilización, de trabajos en las escuelas, en la educación. La educación es fundamental, pero educación para trabajar desde el respeto y no en adoctrinamiento como hoy se trata de imponer, ¿no? No podemos negar lo que existe, porque bueno, el género es una realidad que existe, pero no podemos hacer un adoctrinamiento en género como se pretende. Entonces, educar en valores, en lo que dice la biología, la ciencia. Por eso es el otro tema que a veces tengo la diferencia con el Provida, en que yo digo que la ESI es fundamental. Sí, sí. Pero la ESI dada bien, sin un adoctrinamiento. Enseñar a los niños y adolescentes a conocer su sexualidad, ¿no? Porque permite, cuando obviamente cada cosa adecuado a la edad, ¿no? de los chicos, ¿no? Pero muchas veces permite encontrar abusos o detectar abusos en niños, porque generalmente, desgraciadamente, transcurren en el ámbito interno o familiar, entonces eso permite ayudar, pero trabajar desde eso, ayudarlos a los chicos a discernir entre lo que está bien, entre lo que está mal, pero no imponerle cosas. Entonces, en eso es lo que está. Creo que voy a dejar de hablar porque me parece que ya tus próximos invitados están ahí esperando y me parecería una falta de respeto seguir hablando yo. No, está bien, Vero, Vero. Vino bien ahí el ingreso. Vamos a darle pie por una cuestión de orden, para que Guillermo haga directamente la nota ya. Estamos aquí en el Zoom, ya compartiendo una entrevista con Verónica Camargo, mamá de Kiara Páez, que también ha sufrido femicidio y ha tenido, como la invitada que vamos a sumar ahora, un compromiso con la vida y una lucha en el pedido de justicia. Así que damos paso a Guillermo para que pueda empezar la nota allí y bueno, y en algún momento ahí nos sumamos todos. Adelante, Guillermo. Gracias, muchachos. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bien, bien. Estoy con Ada Morales, mamá de María Soledad. ¿Cómo está, doña Ada? Y gracias por recibir a Mateando con la Vida. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Y acá, como siempre, en la lucha, ¿no? Pidiendo justicia y pidiendo también de que todos los casos por violencia sean aclarados, ¿no? Y que sean condenados como la ley lo dice, ¿no? Doña Ada, ya han pasado 30 y pico de años del asesinato de María Soledad. Pasaron muchas marchas del silencio reclamando justicia, se hizo el juicio, aún quedó ese sabor a que no fue justicia completa. Hoy, ¿cómo se lucha? Sí, la verdad que, como dice usted, Guillermo, acá el tema del encubrimiento, que fue tan terrible y tan tremendo como el mismo hecho, quedó totalmente impune. Hubo 33 falsos testimonios,
los policías que estaban de guardia en Puerta de Hierro, los policías, los bomberos que lavaron el cuerpo de mi hija, y un poder político que encubrió en ese momento. Todo eso está en una total impunidad. Y se sigue luchando, gracias a Dios, como usted dijo, son 32 años de padecimiento, ¿no? Pero lo que tengo que agradecer siempre es que nadie se olvida de mi hija, ¿no? Nadie se olvida del caso. Y hoy los más jóvenes están conociendo también lo que pasó con ella, ¿no? Sí, desde aquellas marchas, éramos jóvenes, en lo que estamos en estudio también, éramos jóvenes, hemos participado de las marchas, y algo que, como una especie de juramento, ¿no? No olvidar porque era como que se venía una tormenta en esa época que decíamos, si ya lo hicieron con Sole, ¿con cuánta más iba a pasar lo mismo? Y pasó, ¿no? ¿Cómo repercutió en usted que además de llevar el dolor por la muerte de María Soledad, comenzaron a aparecer también muchos casos de jovencitas de la misma edad de Soledad que también fueron asesinadas y muchas veces ligadas al poder? Sí, realmente yo pensé que cuando nos sucedió a Elías y Ada esto, que nunca se iba a repetir esta triste historia a ninguna mamá, ¿no? Y bueno, y día a día vemos terriblemente, ¿no? Los casos de violencia, de violaciones, seguida de muerte, el atropello, y lo que pasa es que la justicia no actúa, no responde a los intereses de la familia que uno requiere, ¿no? Entonces, y más si son los involucrados que responden, ya sean al poder político, policial, son los que menos no consiguen total esclarecimiento, ¿no? Bueno, acá me gustaría que se pueda producir este diálogo, ¿no? Entre dos mamás del dolor, como tantas madres. Ada, ahí está Verónica, aquí está doña Ada, pueden saludarse y bueno, estamos Sí. atentos. Buen día, Verónica, un gusto en esta circunstancia tan triste de conocerla, y bueno, la admiro también por su lucha, con tanta fuerza que hizo para que se sepa la verdad de lo que pasó con su hija. Bueno, buenos días, Ada. Como yo decía, para mí el poder estar hoy con usted acá de manera virtual, para mí es un placer, más allá de que a lo mejor nos une el dolor. Yo digo, fue un caso que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Ver semejante barbaridad y todas las cosas que hicieron con María Soledad y esa impunidad, ¿no? Con las que se cometieron y que desgraciadamente tenemos una justicia que no es justicia. Lo fue en esa época, lo sigue siendo porque yo todavía estoy esperando justicia por mi hija porque como siempre se defienden más los derechos de los criminales. En algunos casos por una cuestión política, otra por derechos humanos, otras por encubrimiento, no sabemos por qué, pero no se actúa. La verdad que todas esas marchas, ¿no? que se dieron por María Soledad, yo digo, la hermana Marta Peloni es una persona que también marca ese empuje, ¿no? Para que nos sumemos y nos comprometamos en la lucha y en la defensa de tantos casos. Y yo digo, y no necesariamente tenemos que esperar a que nos ocurra un hecho o un caso directamente, sino que debemos comprometernos siempre, más allá de que nos toque directamente o no. Así que admiro su fortaleza, tantos años, yo digo, de lucha, de injusticia, de dolor, pero tenemos que seguir de pie y más que nada por nuestras hijas, ¿no? Porque ellas merecen descansar en paz, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Así que para mí hoy es todo un honor poder estar acá compartiendo esta charla y agradezco al programa, ¿no? Que me hayan permitido esto.
Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Igualmente, yo también admiro su lucha y de todas las mamás que muchas no son acompañadas a veces por el pueblo y entonces solas todos los días buscando en los juzgados justicia, ¿no? Y es como usted dice, acá buscaron de querer hacer creer a Elías y a Ada Morales de que era una secta diabólica, no sé de dónde venía, que era la que había cometido todo esto. Y yo siempre digo como madre, esa secta diabólica tiene nombres y apellidos y bastantes pesos pesados, como decía mi papá. Realmente duele y lastima, ¿no? Porque quisieron decir que Elías y Ada quisieron dividir a la sociedad para nada, nunca, jamás se cruzó ni a la hermana Marta ni a nosotros de dividir a nadie. Lo único que buscaba Elías y Ada era verdad y justicia y lo sigo, ¿no? Aunque mi esposo ya no está, pero sigo con la compañía de varias personas y de la hermana y de las ex compañeras de Sole que fueron valientes con 17 años, porque ellas fueron las iniciadoras de la marcha del silencio, pidiendo justicia por su compañero. Pero hoy vemos que en nuestro país reina más que todo la impunidad. Y eso es lo que más duele y lastima, y sabemos que día a día se repiten casos terribles y todo va quedando en la oscuridad. Y por eso creo que todas nos debemos unir y luchar para que de una vez por todas se cambie todo esto, ¿no? Y se haga justicia real, verdadera, ágil, no lenta, como los Morales. Esperamos 8 años para conseguir apenas un poquito nada más. No, eso lo entiendo más que nadie, obviamente, como siempre digo, si no tenemos una justicia que actúe severamente con los criminales, esto no va a parar, ¿no? Porque siempre buscan, nosotros teníamos, en el caso de nosotros, ahora le habían dado una condena de 21 años y 6 meses, porque al ser menor, obviamente que hay que tener en cuenta los derechos del niño. La Corte Suprema dictó un fallo que baja esta condena o marca todo un paso atrás. Volvimos a foja cero y ahora estamos acá esperando a que en algún momento se les ocurra dar una audiencia para empezar el proceso nuevamente, reducir la pena del asesino y darle, desgraciadamente le da el derecho de salidas transitorias, que ahora a partir de cualquier momento me lo puedo llegar a cruzar en la calle al asesino de mi hija. Entonces esas cosas duelen y eso es lo que permite que sigan ocurriendo tantos femicidios y hechos de violencia, porque no solo con respecto a los femicidios, no, o la violencia contra las mujeres, sino contra tantos hechos de inseguridad, porque saben que entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Hasta que no se dicten leyes, o que cuando las leyes están, se trabajen realmente como corresponde y no haya, no sé, encubrimientos o cosas por el estilo, y no vamos a lograr vivir en una sociedad libre de violencias. Me gustaría preguntarles tanto a Ada como a Verónica, entendiendo lo que significa el dolor y el dolor marcado por la impunidad también. ¿Cómo se vive o cómo se puede vivir sin llegar al extremo del odio? Ustedes como mamá, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo creo que, no sé, yo siempre recuerdo a mi abuela, a mi nona, y siempre me decía que cuando a uno le hacían alguna cosa, que había que dejar, no había que guardar odio ni rencor, porque eso lastima a uno mismo y le hace más daño a la persona que realmente le ha hecho el daño, ¿no? Entonces yo siempre dije, ¿no? Que no guardo odio ni rencor contra ellos, pero memoria sí. Así que bueno, creo que sin darse cuenta, no sé, mi abuela es como que me fue preparando a mí, no sé, pienso a veces, ¿no? Yo sola estoy y pienso todo esto, digo, Dios mío, mi abuela me preparó para yo no tener sed de venganza ni nada, jamás se me cruzó en mi cabeza ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni rencor ni odio. Coincido totalmente con Ada, creo que siempre digo, el odio, la ira y la venganza solo nos hace daño a nosotros y el otro sigue viviendo
como si nada. Entonces creo que seguir desde el amor, desde la paz, buscar todas esas cosas positivas que nos pueden, o todas esas personas que tienen una actitud positiva con nosotras, es lo que nos ayuda a seguir, ¿no? Y bueno, desgraciadamente aprendemos, o al menos en mi caso, aprendí a tener a Chiari de otra manera, ¿no? Porque lo que pasó no lo puedo cambiar, pero sí tomar una actitud ante eso, ¿no? Entonces hoy llevar siempre la imagen de Chiara, hablar de Chiara, a mí me hace bien. Por supuesto que tanto guiada, creo que por supuesto seguramente también preferiríamos tener a nuestras hijas con nosotras, pero no podemos cambiar eso. Entonces creo que es muy importante, como dice Ada, no centrarnos en el odio, ¿no? Acá cuando pasó lo de Chiari, había mucha furia, ¿no? En toda la comunidad, y gente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero fue lo primero que pedí, que nos siguieran acompañando como nos habían acompañado durante todo el día en la búsqueda de Chiari, pero que no cometieran hechos de violencia, que no se transformaran en bestias como esta familia que hizo todo lo que hizo con Chiari, porque eso nos conducía a más violencia, a más dolor, a sumar más familias de dolor, porque en nuestro caso, si alguien hacía algo, ahí la justicia iba a actuar rápidamente, porque atacaron a los asesinos porque son asesinos, entonces ahí la justicia actúa rápidamente, pero en estos casos, cuando debe actuar rápidamente, no lo hace. Sí, así es, ¿no? Nosotros también siempre con Elías pensábamos lo mismo, porque realmente, como dice usted, se vuelven en contra de uno y bueno, y ahí termina todo, justifican ellos lo que pasó y bueno, por eso siempre nos mantuvimos firmes y no cometimos ningún error, ¿no? Y siempre, bueno, creo que las marchas de silencio fueron ejemplo de que todo un pueblo no se manifestó y no hubo furias, ni peleas, ni disgustos, ni nada, así que creo que eso es lo mejor que uno puede lograr dentro de tanto dolor, sufrimiento, lo mejor que uno puede lograr es la serenidad, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Digo, aparte yo digo, no quería transmitirle ese odio a mi otra hija, ¿no? Quería que más allá de todo el dolor que nos tocó vivir, trate de continuar con una vida lo más normal posible, ¿no? Sí. Entonces, transmitiendo odio no era la forma que ella podía continuar. Claro. Ada, Verónica, ¿cuál creen que es el legado que sus hijas nos dejaron como nación? Porque la trascendencia de los hechos, sin duda, tuvieron un impacto y un cambio en la sociedad en el cual ustedes, sus familias, son protagonistas. ¿En qué cosas sienten que dejaron como legado, como mejora la sociedad? Y la segunda parte es, como sociedad, ¿en qué nos falta madurar todavía para acompañarlas mejor? Bueno, yo pienso de que la verdad de que acá, por ejemplo, la gente dejó de tener miedo, empezó a denunciar todo, a no callar, y que hubo un antes y un después de María Soledad. Y creo que con los casos que han pasado después de lo que ocurrió con mi hija, terminan pronto, porque las condenas quizás no sean lo que los papás esperan, ¿no? Pero un año o el año y medio ya tuvieron condena. En cambio, los Morales tuvimos que esperar 8 años y luchando todos los días, caminando. Y creo que hay muchos casos acá, han sido condenas ejemplares con cadena perpetua, ¿no? Y el otro cambio es de que trascendió no tan solo ya Catamarca, sino a nivel país y mundial, el caso de mi hija. Eso ha pasado a las fronteras y bueno, lo han tomado como ejemplo y creo que la nación también y muchos padres de familia han seguido la lucha nuestra y la siguen haciendo ellos. Esos dos cambios fueron importantes, creo, para el país, ¿no? Y Verónica, en tu caso, y después pasamos a la otra partecita de la pregunta, que es qué nos falta para acompañarlas mejor.
En mi caso creo que también fue un hecho que obviamente marcó un antes y un después, que desgraciadamente no alcanzan, ¿no? Tanto el caso de María Soledad como el de Chiari y el de tantas mujeres, ¿no? Y nos toca a nosotras como mamá llevar ese reclamo de justicia, ese reclamo a no callarse, ese reclamo, como yo digo siempre, de no mirar para otro lado y pensar que lo malo siempre le ocurre al otro, porque desgraciadamente no sabemos cuándo nos vamos a ver afectados por un hecho de violencia y no pasa porque si una chica o una mujer o un hombre es bueno o malo. Desgraciadamente pasa por lo que el otro siente o por lo que el otro piensa y lo puede llevar a hacer algo malo. Entonces, ese reclamo y ese cambio, creo que son dos causas que marcaron mucho en nuestro país y en otros países, como dice Ada, pero desgraciadamente todavía no alcanza, ¿no? Porque las estadísticas marcan otra cosa. ¿Y en qué tenemos que madurar como sociedad para acompañarlas, en este caso a ustedes o a otras familias que pasan por esto? ¿Qué nos falta? Yo creo que por ejemplo, acá, bueno, acá se dividió la sociedad, ¿no? Están los que apoyaban a los que encubrieron el crimen y bueno, y la gran mayoría de catamarqueños que apoyaba las marchas de silencio. Y creo que mientras no haya una unión general de todo el pueblo, de todo el país, esto va a seguir sucediendo, ¿no? Porque como decía Verónica recién, sí, son los hijos de él, los fulanos de él, pero no, acá tiene que haber una unión completa de todos y que el apoyo incondicional de todos para poder lograr lo que uno quiere, que haya un cambio profundo y que se logre en el país lo que realmente todas las mamás que hemos perdido nuestra hija, quedemos satisfechas con todo lo que pasa, ¿no? Pero no, por eso es lo que día a día se repite en distintos lugares, semejante atropello contra la mujer, ¿no? En mi caso creo que falta, lo principal es la educación, ¿no? Y el respeto a la dignidad humana, el respeto a todas las personas, la falta de diálogo, el pensar solamente en mí, en lo que me pasa a mí y nada más que yo. Entonces ahí no podemos construir si no nos sentamos a hablar con otro, a ver las necesidades del otro, a ver lo que le pasa al otro. Entonces creo que en eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Si bien hoy estamos reeducándonos en muchas cuestiones, ¿no? Y más con respecto a las mujeres, pero desgraciadamente a veces buscar esa lucha de los derechos de las mujeres parece que estamos armando una grieta o un odio entre el hombre y la mujer, ¿no? Y eso no debe ser, nos debemos respetar todos. Entonces, hasta que no aprendamos que todos somos sujetos de derecho, que todos nos debemos respetar, seamos hombres o seamos mujeres, o la identidad que tengamos, pero respetarnos, dialogar, escucharnos y no encubrir cosas como muchas veces ocurren, o porque o acompañar solamente a una persona porque le ocurrió un hecho trágico y a lo mejor a otra persona también le ocurre, y como decía Ada hoy, hay muchas mamás que reclaman justicia o muchas familias que reclaman justicia y no son acompañadas de la misma manera. Entonces, un hecho de violencia, una muerte, todas las muertes tienen el mismo significado, todas las muertes tienen el mismo reclamo de derecho. Entonces, ahí es donde debemos apuntar, ¿no? Nadie tiene derecho a quitarnos la vida porque sí, o porque pensamos diferente, o porque creemos o tenemos esa impunidad que algunas personas tienen, que parece que pueden hacer lo que quieren y lo que se les ocurre. Buen día para las dos, Ada y Verónica. Ahí es donde debemos apuntar, ¿no? Nadie hoy, tiene derecho a quitarnos la vida porque, de nombre Madres sí, Esperanza. O porque pensamos diferente o por... Ustedes son madres. ¿Cómo sostiene o qué esperanza la sostiene a hoy o qué esperan al futuro? ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen y la sostienen a hoy con todo ya lo que nos contaron y lo que sabemos por lo que han pasado a lo largo de muchos años y en estos últimos tiempos? ¿Cuál es la esperanza que la sostiene o la que espera?
Bueno, yo creo que la esperanza que tengo de que alguna vez se sepa realmente toda la verdad, para que el pueblo sepa, porque a veces me cuestionan eso, que se sepa totalmente la verdad, ni aunque Elías y Ada lo sabemos, todo lo que pasó desde el primer momento que nuestra hija se perdió, que se sepa totalmente la verdad de lo que pasó, y que los que mintieron digan y sostengan la verdad, y no que nos sigan mintiendo como lo hicieron hasta el día de hoy. Esa es una gran esperanza de que no fue la muerte de mi hija, sí, con mucho dolor como madre lo digo, no fue en vano, fue para despertar a un pueblo sumiso y bueno, y que prácticamente avasallaban con todos los derechos de cada ciudadano. Nunca más vuelva a ocurrir. Esa esperanza creo que en algún momento va a llegar. En mi caso también coincido, en muchas cosas sigo coincidiendo, ¿no? Con Ada, porque desgraciadamente hay cosas, si bien hay muchas diferencias, pero hay cosas que no nos diferencian, ¿no? En ese encubrimiento, en esa falta de la verdad, el conocer por qué realmente ocurrió, porque en el caso de Kiara también se dijeron muchas mentiras, o se encubrió, ¿no? Porque también está probado, pero no es fácil de demostrar ante la justicia, porque un punto mal puesto ya significa para que toda una causa se venga abajo, ¿no? De que Mansilla no pudo hacer todas las cosas que le hizo a Kiara solo, ¿no? Entonces, que esas cosas, que la justicia trabaje de otra manera, o todo ese aparato judicial o los operadores judiciales realmente se ocupen de lo que se tienen que ocupar, de investigar al criminal y no a la víctima, porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, se pone más foco en la víctima que en el victimario. Entonces, si no cambiamos eso, nunca vamos a lograr una verdadera justicia, ¿no? Y es por eso que desgraciadamente las mamás, los familiares de víctimas, nos tenemos que involucrar en las causas más de lo que nos gustaría saber. A mí no me gusta tener que conocer y haberme tenido que involucrar tanto en la causa y conocerme las fojas y fojas, ¿no? Que conozco tantos detalles de la muerte de Kiara, que no es bueno, ¿no? Yo agradezco a Dios que me da esta fortaleza de poder trabajarlo, de poder estar, de poder hablarlo, y que no me cause tanto daño. Pero no es fácil. Y la esperanza es que creo que si todos nos unimos, trabajamos juntos, mi esperanza es que ojalá algún día podamos vivir realmente en una sociedad libre de violencia, ¿no? Respetándonos unos a otros, y que realmente construyamos un camino de la paz. Guille. Bien, si no, Guillermo era para sumar, y que Ada por ahí pueda hacer la convocatoria y la invitación para algo que hoy va a acontecer, ¿sí? En el lugar donde está el monumento a María Soledad. Sí, hoy a las 17:30 en el monolito será colocado el banco rojo en memoria de mi hija, y bueno, quisimos que fuera en ese lugar porque es allí donde creo que hay muchas cosas escondidas, mucho secreto, mucho, ¿no? Si yo a veces voy y pregunto, digo, si estos árboles hablaran, lo que dirían, no dirían. Por eso los invito a todos a que puedan participar o acompañarnos para que quede como en la historia sobre la muerte de mi hija, la muerte injusta de mi hija. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero también. Y a Verónica, sí, a 17:30. Bien, y a Verónica, desde la distancia, un fuerte abrazo y la felicito por su gran lucha. Que Dios la bendiga siempre a usted, y que su hija seguramente desde el más allá la estará llenando de bendiciones. Gracias. Que así sea, gracias. Así que bueno, les pedimos a cada una de ustedes su mensaje final para la comunidad. Bueno, yo en primer término es un agradecimiento desde que comenzó nuestra lucha
a todas las personas que marcharon, caminaron, a sus compañeras por la valentía que tuvieron de enfrentar un poder político, a los testigos, a los testimonios firmes que no cambiaron, a los padres del colegio, a la hermana Marta, bueno, a todos los que nos acompañaron. Yo sé que me estoy olvidando de un montón, les pido mil disculpas, pero bueno, gracias al pueblo valiente que caminó todos los jueves a las 19 horas, que no tuvieron miedo porque había muchas presiones, muchas amenazas, algunos fueron cesanteados por participar de las marchas, y bueno, toda esa gente, a nuestros abogados también que la pasaron bastante mal, y bueno, gracias a todos, y bueno, y gracias por recordarla siempre, mi hija. Son 32 años, pero para mí como mamá todo fue ayer. Así que muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. A usted. A usted. Coincido. Obviamente que para nosotras siempre, por más que pase el tiempo, va a aparecer ayer. Yo digo, acá desde el lugar que estoy haciendo el Zoom, miro la puerta y no quiero olvidar ese momento donde nos dimos ese último abrazo, ni que hubiéramos sabido que iba a ser nuestro último abrazo, ¿no? El abrazo de la despedida, con ese amor y cariño y diciéndonos cosas re lindas, aunque era muy habitual, como siempre digo, el abrazarnos, el decirnos te quiero, pero es como que después o ahora ese abrazo tomó otra trascendencia u otra cosa. El mensaje, digo, cada uno de nosotros va tejiendo nuestra propia historia, ¿no? Y también qué queremos hacer y cómo queremos impactar en los demás, ¿no? Eso también es muy importante. Si queremos hacer el bien al otro o queremos hacerle el mal. ¿Me quiero preocupar del otro o ser indiferente? Eso lo podemos elegir. Entonces, como yo digo siempre, agradezco no haber elegido la indiferencia. Mi trabajo en lo social no se dio a partir de Chiara, sino que lo hice toda mi vida, desde antes. A lo mejor obviamente no estaba tan involucrado con respecto a la violencia como después de la causa de Chiara, y obviamente fui más conocida a nivel nacional, pero siempre acá estuve en la ayuda hacia el otro. Reconocer que la violencia es una problemática social que desgraciadamente nos involucra y nos afecta a todos. Y que si no trabajamos de forma interdisciplinaria y en red para abordar toda esta problemática, no vamos a poder cambiar nada. Y si no tenemos leyes y una justicia que actúe severamente con respecto a los criminales, tampoco vamos a lograr nada. Y obviamente tener una buena educación, una buena salud pública y tener un Estado que se ocupe y preocupe realmente de todas estas cosas para cambiar, ¿no? Y que no se usen de manera política algunas causas o algunos casos o algunos temas para hacer política partidaria, sino que realmente quienes están en el Estado, ya sea desde el presidente, gobernadores, intendentes o cada uno, ¿no?, con su equipo, trabaje para toda la sociedad y no trabaje solamente para un grupito. Si no pensamos en el bien común, no vamos a lograr vivir en una sociedad libre de violencias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé, Guillermo, Tomás, Juan, ¿alguna cosita de cierre antes de mandar a la pausa, si quieren decir? Si no, ya hago el cierre para mandar la pausa. Guillermo, allá. No, simplemente lo que decimos cada año, la marcha del silencio se han constituido en el símbolo del reclamo de justicia en paz. Y quienes han transitado esas marchas, quienes la caminaron a esas marchas, quienes estuvieron todos los días acompañando a Ada, a Elías y a toda la familia, son los que han sufrido las persecuciones simplemente por reclamar justicia. Hay a muchos que hoy todavía decir marcha del silencio les duele, pero no hay peor dolor que ser víctima de un asesinato de una inocente y que constantemente
el dolor sea también de la injusticia. Creo que es lo que quienes hoy legislan, deben pensar un poquito más. ¿Qué leyes hacer para que haya paz? Bien, Guille. Vero, muchísimas gracias por el ratito, por el tiempo. Bueno, en la tarde nos encontraremos de nuevo. Felices de haber podido tener esta ronda de mate, este encuentro. Y para usted, Ada, contarles que a los alumnos de sexto año en la escuela, ahí en el Carmen, estamos trabajando en ERE, llevando a los chicos, bueno, estuvimos ahí un poco viendo la historia, la película, haciendo las aclaraciones pertinentes de aquellas cosas erradas de la película, pero también llevarlos a donde fue el aula de María Soledad. Eugenia Gafle les cuenta lo que se vivió en ese momento, sé que la conoces, y el lunes, porque todos los años en la misa de septiembre la hacemos presente a María Soledad, vamos a llevar el registro, porque se van a ofrecer los registros de todos los alumnos como un modo de ofrecer la vida de los chicos. Y el registro en donde sale María Soledad con su asistencia perfecta en quinto año, va a estar también presente. Así que como vos bien decís, también nosotros somos partidarios del perdón, del no rencor, pero sí tener la memoria. Y es increíble cómo la sensibilidad de los chicos hoy frente a estos temas es muy distinta a la que con Juan de hace años, que estamos en sexto año, vamos viendo cómo ha evolucionado. Así que ha caído en tierra fecunda eso que ustedes van sembrando. Que Dios las bendiga y sigan acompañándonos a nosotros como sociedad que necesitamos madres esperanza. Gracias. Muchas bendiciones, Ada. La verdad que espero que el Señor la siga acompañando y fortaleciendo en este camino. Gracias al programa, gracias Raúl por este espacio. Así que bueno, a continuar en este caminar, en esta lucha de fe. Y es verdad, los chicos han tenido un cambio, luego cuando me llaman para hacer algún trabajo sobre Kiara, y también me parece muy importante eso de que hagan notar las cosas que se hicieron mal o que están mal en la película de María Soledad, y ver esa mirada real, ¿no? Y no ese encubrimiento. Como también lo hago muchas veces cuando se habla de Kiara o se dicen algunas cosas, que hay que marcar esas diferencias y no quedarnos callados. Bueno, así que gracias. Un gusto haber conversado con usted, haber dialogado. Le deseo lo mejor, la admiro también por su lucha y bueno, yo tan solo me queda agradecer a todos, dar gracias, siempre doy gracias y gracias a todos por los que nos acompañaron y que hasta el día de hoy todavía siguen acompañándome y siempre no me han abandonado nunca, como la hermana Marta. Así que bueno, y a los medios también, ¿no? Porque gracias a Dios siempre están presentes. Y a usted decirle muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga por toda su tarea también que está haciendo. Gracias. Y a los jóvenes que nos han hecho hoy la nota, también agradecerles y decirles que Dios los bendiga. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy bien. Gracias y bueno, qué bueno que sigamos siendo jóvenes. Eso es lo lindo de entrevistar a madres, porque siempre somos jóvenes. Bueno, vamos a la pausa y después venimos ya para el cierre con los 5 minutos con Dios. Gracias, muchas gracias. Ha estado hermoso. Gracias. Del corazón.